Vamos a estudiar hoy, el día de hoy, los muros verdes, ¿no? Entonces, en toda esta idea de la infraestructura verde, vamos a ver con un poco más de detalle dos elementos principales, que ya estudiamos uno, que fueron las azoteas verdes la clase pasada, y hoy vamos a ver los muros verdes, que son elementos que están adosados al edificio como tal, ¿no? Y tienen varios beneficios, como la envolvente térmica. Eh, Tiene ciertas diferencias por la particularidad de ser vertical el muro verde. Eso también aumenta mucho el costo y aumenta mucho el mantenimiento y disminuye un poco los servicios, o disminuye algo los servicios ambientales que se van a proveer. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Antes de ver como tal los muros verdes, vamos a hablar del sistema tradicional, que son las fachadas vegetales, que es algo que tiene siglos haciéndose y es justamente esta imagen. O sea, yo creo que lo han visto en todos lados, ¿no? En muchos lugares se hacen este tipo de plantas trepadoras que van creciendo a lo largo de la pared, o vamos a ver que tienen a lo mejor un sistema de cables y, eh, bueno, también nos van a dar beneficios de infraestructura verde, ¿no? Porque también favorecen el enfriamiento evaporativo, van a crear una cierta lámina de aire que va a funcionar como aislamiento, eh, también van a ofrecer un poco de beneficios en cuanto a la parte hidrológica, de ralentización y sobre todo porque, como vimos que las hojas pues van ralentizando el flujo del agua mientras va cayendo. Es mucho menos los servicios principalmente hidrológicos que va a proveer como un muro verde, y mucho menos los que va a proveer contra una azotea verde, pero pues es mucho más económico, entonces pues, y requiere mucho menos mantenimiento y también va a consumir bastante menos agua. Que vamos a ver que el problema de los muros verdes es que van a tener un consumo alto, considerablemente alto de agua. Eh, y sobre todo se utilizan pues para mejorar la vista, ¿no? O si la pared es poco atractiva, se puede poner esto y pues, es bastante interesante tener edificios con este tipo de cubiertas vegetales. Vamos a ver ahorita ya más adelante los muros verdes, qué diferencias tiene, pero también ya van a empezar a ver sistemas híbridos que van a empezar a borrar esta barrera que va a haber entre las fachadas vegetales y los muros verdes. ¿Qué especie vamos a necesitar para hacer una fachada vegetal? Va a tener que ser una especie trepadora, una planta trepadora que va a ser justamente una planta que va a ir creciendo verticalmente y se va a ir apoyando en un elemento, ya sea vivo, o sea, decía en otra planta o muerto, en una parte del edificio, y eso le va a dar soporte estructural para que pueda seguir creciendo verticalmente hacia arriba. Por eso, vamos a decir que va a parasitar mecánicamente al hospedador. Eh, o sea, hay varios tipos de parásitos y este es un parásito mecánico, es decir, no tiene la planta la capacidad de tener esa resistencia mecánica para crecer hacia arriba y entonces la obtiene de otra planta o de otro elemento. Hay algunos, no todos los tipos de plantas trepadoras van a ser adecuados. Necesitamos un tipo de planta trepadora que tenga un follaje extenso y también van a haber algunas especies que cuando crezcan únicamente van a retener las hojas arriba y las van a perder abajo, pero bueno, eso no va a ser estético. Necesitamos una planta que retenga en el follaje en toda su extensión. Y también muchas veces resulta que al alcanzar cierta altura o cierta edad, la planta va a dejar de crecer. Eh, Eso es problemático porque ya no va a ser tan frondosa o no, a lo mejor no cubrió toda la fachada. Entonces existe algo que se le llama la poda de rejuvenecimiento, ¿no? Entonces se poda severamente, es decir, se poda una gran parte de la planta y eso genera un estrés en la planta que hace que vuelva a sacar hojas y que vuelva a crecer. Entonces es un elemento importante que usan los jardineros para dar mantenimiento adecuado a estas fachadas vegetales. Y de acuerdo, dentro de las especies trepadoras van a haber diferentes tipos de fijación, de cómo van a parasitar mecánicamente a estos elementos. Que aquí los tenemos, vamos a ver las imágenes porque los nombres no nos van a decir mucho. Vamos a tener los que le llaman uncinos o zarcillos. El uncino o zarcillo es esto, supongo que ya lo habrán visto alguna vez en alguna planta, sino pues fíjense cuando vean las enredaderas. Esto puede ser un tallo o puede ser una hoja cuya función específicamente es hacer este tipo como de torcedura. Entonces va a alcanzar un elemento, que este es un elemento muerto, es una reja, y se va a enrollar alrededor de este elemento. Se pueden enrollar con bastante fuerza
y eso es lo que le va a dar la capacidad estructural para poder, o el soporte estructural para poder seguir creciendo hacia arriba. Otros van a ser los tallos volubles, que justamente el tallo voluble es cuando el propio tallo de la planta se va enroscando helicoidalmente y esa es la manera en la que va creciendo. Entonces, les digo, dependiendo de la especie, hay diferentes métodos de fijación. Y por otro lado, vamos a tener las raíces adventicias. Entonces, si ustedes leen aquí el texto, nos habla de algunos términos algo técnicos de la radícula del embrión, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la semilla y normalmente ustedes habrán hecho en la primaria el ejercicio del frijolito, pues recordarán que del frijolito va a crecer el tallo y hacia abajo va a crecer las raíces. Y normalmente ese es como que el punto nuclear donde se divide tallo y raíces, y las raíces únicamente pueden crecer hacia abajo en la mayoría de las plantas. Pero hay unas plantas que en cualquier parte del tallo o del tronco o junto a una hoja pueden crecer raíces. Esas les vamos a llamar las raíces adventicias. Y es una estrategia importante que van a tener las especies trepadoras para poderse fijar estructuralmente. Hay estos que le llaman ventosas o pads, que es muy interesante cómo sacan pues justamente como una ventosa y con eso se van pegando, ¿no? Otras, pues es una raíz normal y la raíz se fija superficialmente a la pared. Sin embargo, esta especie en particular, esta de la ventosa es esta, ¿no? La enredadera de Boston. Y esta es la enredadera común europea, que es Hedera helix. Esta no es muy buena porque es muy agresiva. Crece demasiado rápido y las raíces intentan meterse a la estructura e intentan abrir algún espacio para clavarse en esa zona. Les pueden dañar bastante la estructura y también son invasivas. En Europa tienen depredadores naturales, pero aquí en América no los tienen. Entonces pueden crecer muy, muy rápidamente. Y se usa mucho. En mi casa, cuando llegamos, había en todas las paredes esto y también se había extendido a... Vivimos junto a una barranca, entonces se había extendido a la barranca y obviamente ya había ganado terreno con respecto a otras plantas. Entonces, justamente eso nos va a llevar a la parte de impermeabilización o de qué tratamiento hay que darle a la pared para poder favorecer o poder soportar una fachada verde. Va a depender de cómo sea el montaje. Vamos a ver ahorita los diferentes tipos de montajes que se pueden tener en una fachada verde, pero por lo general no se le da un tratamiento especial, siempre y cuando escojamos especies que no dañen fuertemente el acabado que va a tener la pared. Y aunque no lo dañen, que puede ser como estos, pues siempre va a quedar una marca, ¿no? O sea, si hay un daño superficial en la pintura, en el acabado, ni siquiera en el acabado, en la pintura puede ser o en la última capa que va a tener, y no se ve porque lo va a cubrir las plantas, y tampoco va a dañar ya el elemento estructural o el elemento divisorio. Solamente se vería en caso de que haya una muerte masiva de las plantas, que puede suceder, siempre existe esa posibilidad, y en ese caso pues sí habría que darle mantenimiento. Vamos a ver que hay otros elementos que separan a la planta de la pared para que no haya ningún daño en la pared. Y por lo general, pues, las plantas van a tomar el agua de abajo. Entonces, no suele ser muy necesario poner algún tipo de impermeabilizante, siempre y cuando, o sea, el propio acabado, o sea, los propios acabados como las pinturas, pues dan un cierto grado de impermeabilización, ¿no? O si tenemos alguna barrera de vapor, o sea, sí tampoco puede estar totalmente descubierto el elemento estructural, pero no es necesario dar un gran tratamiento. Siempre y cuando, o sea, si escogemos alguna especie como esta, si comentamos que es muy agresiva, sí podemos llegar a tener problemas. Pero hay que tener en cuenta que el daño que hacen las plantas es tanto mecánico, o sea, con el crecimiento, con el esfuerzo que genera el crecimiento de la raíz, como también vamos a tener daño químico. Y esos daños se van a dar a lo largo de mucho tiempo, es decir, de décadas puede ser el daño que vaya habiendo en la pared. Vamos a ver. ¿Qué tipo? O sea, primero vamos a poderlas clasificar de acuerdo a dónde se ubica el sustrato. Ya dijimos que el sustrato es la tierra donde van a crecer las raíces, ¿no? Entonces van a haber dos tipos principales que van a ser en el suelo, es decir, yo voy a plantar las directamente en el suelo,
y van a empezar a crecer del nivel de piso hacia arriba, poco a poco, trenzándose o pegándose a la pared, ¿no? Y otro sistema va a ser por contenedores o macetas. Es decir, en vez de tener todo a nivel de suelo, yo puedo tener contenedores en diferentes pisos y que vaya creciendo a partir de ahí la raíz. Cada uno va a tener sus propias ventajas y desventajas. El del suelo va a tener la menor huella hídrica, va a tener las plantas más saludables porque va a tener unas raíces realmente del tamaño que tienen que ser, que puede llegar a ser varios metros de profundidad, y eso le va a dar resiliencia a la planta. Y al tener esa resiliencia va a generar una vegetación mucho más frondosa. Sin embargo, las de contenedores, como está distribuido, a lo mejor yo puedo tener contenedores cada 3 pisos y hacer entonces una fachada vegetal de 15 pisos, que a lo mejor en el suelo pues, no va a lograr tener esa capacidad de crecer tanto la planta. Sin embargo, las raíces van a ser mucho más pequeñas, entonces tiene mucho mayor riesgo de tener problemas hídricos, de secarse la planta, pero como ya dijimos, podemos tener, cubrir a las mayores, y si llega a morir una planta, se va a morir de una zona en particular y puedo yo cambiarlo fácilmente. En cambio, si en el suelo se me mueren las plantas y por alguna razón a alguien se le ocurre cortarlas de abajo, se va a secar toda la fachada vegetal y eso puede ser bastante problemático. Aquí hay un ejemplo de cómo serían contenedores. Les digo, si fuera directamente en suelo, pues en vez de tener aquí una maceta, las plantas crecerían directamente de aquí hacia arriba, ¿no? Aquí en contenedores, pues están en macetas en diferentes niveles y distribuidas a lo largo de la fachada. Se dan cuenta, estas no están pegadas a la pared, entonces no van a dañar nuestra pared. Vamos a ver qué diferentes, qué opciones de tipos de fijación tenemos para estos sustratos, para nuestras fachadas vegetales. Vamos a tener varios tipos de soporte. Entonces va a ser el otro tipo de clasificación de cómo va a crecer la planta o sobre qué va a estar creciendo y cómo se va a soportar. Entonces vamos a tener principalmente el soporte en pared, el soporte por cables y el sistema autosoportado. Vamos a ver las imágenes para darnos una idea de cómo funciona exactamente. Aquí tenemos el soporte en pared. Vamos a tener que la planta va a crecer directamente a la pared, entonces necesita pegarse a la pared, y para poder pegarse a la pared necesita tener las raíces adventicias. Entonces con las raíces adventicias, que pueden ser los pads o puede ser las raíces adventicias normales, se va a pegar a la pared. El otro sistema, que va a ser el de cables o el autosoportado, que va a ser una estructura separada de la pared, necesitamos una planta que ya sea, que tenga nuestro tallo que se va a ir enroscando o que tenga los zarcillos que van a irse pegando y dando ese soporte. El tipo de planta va a depender del tipo de soporte que le vamos a dar. Aquí tenemos la idea del soporte en pared, que puede ser bastante atractivo, pero puede tener sus problemas, que ya dijimos que puede afectar la integridad o puede dañar superficialmente a la pared, y que este sistema tiene que ser en suelo, ¿no? Es difícil adaptarla a un sistema por contenedores o distribuido. El siguiente sistema que vamos a tener va a ser por cables. Justamente se va a hacer una malla que puede ser de diferentes tipos o diferentes formas, de cables trenzados, y justamente la planta va a ir creciendo alrededor de este cable. Entonces va a quedar una lámina de aire entre la pared y la planta. Esa lámina de aire, como no va a poderse mover fácilmente debido a esta vegetación, nos va a dar cierto aislamiento y va a funcionar también como la idea de la fachada ventilada que ya hablamos en la envolvente térmica. También no vamos a estar dañando la pared. Y el siguiente sistema que sigue de cables va a ser el autosoportado, donde ya tenemos igual un sistema de cables o de estos elementos ligeros por donde va a ir creciendo la planta,
pero el cable normalmente lo que se hace es poner un clavo o algún elemento estructural pequeño que va a separar el cable y sobre el cual se va a ir tensando el sistema. Esto pues ya es un sistema autosoportado porque o sea, resiste por sí mismo, no tiene que estar tensado y hay una subestructura que se tiene que montar a la pared, una fachada, como lo que vimos en la envolvente térmica. Y esto fácilmente se puede adaptar a los sistemas de contenedores, que es más o menos lo que podemos ver aquí. U otro sistema que va a ser, que creo que son las oficinas de Ducati en Italia, donde justamente ven que ya es una subestructura más grande, va creciendo las plantas por ahí, y la ventaja que nos va a dar este sistema es que el autosoportado es que la propia subestructura es estética. Este edificio se vería bien con este mallado, incluso aunque no tuviera vegetación. Entonces, eso nos da cierta resiliencia estética en caso de que haya una muerte de las plantas, o que siga siendo estético el sistema, incluso aunque las plantas todavía no estén maduras. Aquí la idea obviamente es que la planta acabe cubriendo todo, pero eso va a tardar varios años. Entonces, en lo que va creciendo la planta, aún así sigue siendo atractivo nuestro edificio. Y ahí, si se fijan ustedes bien, pueden ver cómo está montado cada cierto espacio con algunos taquetes a la pared. ¿Qué más tenemos? Los tallos volubles. Va a evitarse el daño a la pared. Que, bueno, esto también nos está diciendo, ¿no? No siempre tiene que ser ya un sistema autosoportado un elemento pegado a la pared. Ahí está comentando. Ah, sí, pregunta David que si las plantas no van a dañar el concreto a largo plazo. Sí, cuando tenemos el sistema pegado a la pared, sí va a haber un cierto daño superficial a largo plazo, ¿no? Sobre todo es a largo plazo. Normalmente el daño suele ser estético y superficial. Es decir, si yo puse un acabado, o sea, la idea para montar esto es no montarlo directamente sobre el tabique o sobre el concreto, es poner un acabado de yeso o de cal y sobre eso poner pintura. Y el daño principalmente va a ser a esa capa de pintura. Entonces lo que tendría que quitar es a lo mejor la pintura y volver a pintar. Y justamente hay que escoger especies que no sean tan agresivas contra estos acabados. Y para evitar justamente ese daño que pueda haber a la superficie, podemos tener sistemas de montaje en cables, donde vamos a estar separados, no va a tocar nunca la planta en nuestra pared, y así nos evitamos completamente el daño que vayamos a tener. Sí, les decía que esto también ya no puede ser exclusivamente una pared, de nada, David. Puede ser, no necesariamente tiene que estar adosado a la pared. Puede ser un sistema como tal autosoportado, es decir, un muro que divida algo y que dé privacidad gracias a la vegetación. Eso es el sistema de fachadas verdes. Es el sistema tradicional, el sistema más económico, que a lo mejor tiene menor huella hídrica, pero menos aporta la envolvente térmica del edificio. Por otro lado, que es el tema principal de esta clase, vamos a tener los muros verdes, que es un diseño bastante, o un desarrollo bastante más reciente, y va a ser un sistema modular, y van a estar soportados de manera vertical, unido a la pared. No, en el sistema de fachadas vegetales tenemos una pequeña cantidad de plantas que van a crecer de abajo hacia arriba. Aquí realmente vamos a tener una gran cantidad de plantas que no van a ser trepadoras y que van a estar pegadas o distribuidas a lo largo de toda la pared. Podemos también hacer el sistema que cubra totalmente la pared o que más cubra una parte de la pared, y de acuerdo a la tecnología o a la solución de muros verdes que se utilice, va a poder ser un elemento importante de la envolvente térmica que favorezca el aislamiento que va a tener nuestro sistema. Hay un problema con los muros verdes que son más recientes, son menos aplicados que las azoteas verdes, y también hay mucha menos transferencia de conocimiento y tecnología. Entonces, hay menos gente que sepa hacer bien muros verdes porque también hay menos información. Si ustedes se pueden a buscar, o sea, yo les puedo compartir un libro de azoteas verdes, pero yo no he encontrado ningún libro que describa la técnica y, o sea, de manera ingenieril los desarrollos de muros verdes. Muchos simplemente traen como un catálogo de fotos,
Entonces, no hay mucha información o investigación al respecto, y por lo general, entonces hay unas cuantas empresas que ya tienen su método de instalación, que tienen a lo mejor sistemas desarrollados por ellos con propiedad intelectual. Pero también la idea de esta clase pues, es distribuir el conocimiento que yo he recopilado y poderlo, pues sí, que sea más profesional, porque también hay muchos instaladores de muros verdes que hacen trabajos que no son de tan buena calidad. Entonces, no hay, en la bibliografía no hay mucha información, que yo les puse del curso en el Google Classroom, no hay mucha información al respecto. Entonces, la principal fuente que vamos a tener es lo que tenemos aquí en la presentación, que he recopilado en muchos diferentes sitios y pues de ver las instalaciones presencialmente. Esta foto que ya les había puesto con anterioridad, esto justamente es en Madrid. Aquí está el Caixa Forum, que es un banco, creo que no está aquí en México el banco. Y bueno, fue uno de los primeros muros verdes y en su momento era de los más grandes que había, ¿no? Entonces, como ven, se ve totalmente diferente al otro sistema. Cada una de estas van a ser diferentes especies de planta y la especie de planta va a crecer puntualmente de aquí. No va a crecer de abajo hacia arriba. Y es modular. Si ustedes ven aquí, aquí se ve una división en uno de los módulos. Son como cuadrados. Justamente son sistemas que, al contrario del otro que podía ser o no ser modular, este va a ser inherentemente modular. Aquí vamos a tener otra imagen que nos va a dar la diferencia de la fachada vegetal contra el muro verde. O sea, son cosas, tienen funciones similares, estéticamente van a cumplir también funciones similares, o arquitectónicamente, pero pues la tecnología, la instalación y los servicios ecológicos que pueden proveer van a ser considerablemente diferentes. Entonces, así es como se ve una fachada vegetal, crece de abajo a arriba, es lineal y este va a ser modular y va a estar adosado directamente al muro. Y justamente van a ver varios diferentes tipos de montajes. Hay muchas soluciones distintas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Sobre todo lo que vas a tener que ver de los compromisos es o tener un gran consumo de agua debido a la evapotranspiración o tener mucho peso porque tengan mucho sustrato. Y pues, o sea, no es una decisión fácil de cuál preferimos. Por eso, pues vamos a tener que ver, de acuerdo a las condiciones particulares del proyecto, qué es lo que conviene más. El más popular que yo he visto aquí en México es el que se llama sustrato laminar, que es una capa de fieltro. No sé si estén familiarizados con lo que es el fieltro, ahorita les voy a dar una explicación y vamos a ver unas fotos. Simplemente pues es como que un textil, ¿no? Entonces, es como si fuera un lienzo que se tensa y va a tener como unas bolsitas por las que va a crecer las plantas. Y justamente tiene un consumo altísimo de agua porque es un sustrato hidropónico, porque no va a nutrir a la planta y va a tener muy poco espesor, pero también va a pesar muy poco. El otro sistema va a ser un sustrato volumétrico, donde ya vas a tener, pues sí, o sea, un cierto volumen de tierra o de sustrato que también puede ser hidropónico, pero lo habrán visto, o sea, es de los conocimientos fundamentales de mecánica de suelos, ¿no? Yo no puedo poner tierra verticalmente, ni siquiera un talud vertical, porque se va a vencer. Entonces, tenemos que tener algún sistema que lo confine, que lo mantenga verticalmente ese volumen de tierra, y como va a tener un mayor volumen de sustrato, vamos a retener más agua, pero va a pesar considerablemente más. Y ahí vamos a tener tanto sistemas hidropónicos como no hidropónicos. Y ya el otro sistema, que es algo más tradicional, es el de contenedores, que son macetas colocadas en la pared. Es un sistema que tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, en casa de mi abuela había puesto unos clavos en la pared y simplemente había colgado con un alambre unas macetas. Y ya hay algunos otros sistemas modulares que se van ensamblando, que parecen más a la idea que tenemos de los muros verdes, que es parecido como lo que decimos de la evolución natural de las hidromacetas, de tener macetas en mi azotea a tener un sistema específico y con mayor densidad de plantas. Aquí está el resumen de los principales dos familias de tipos de montajes que vamos a tener. Vamos a tener varias capas, va a ser la pared, va a haber alguna estructura de soporte, alguna subestructura con la que nos vamos a montar a la pared. A veces va a ser o no ser necesario el impermeabilizante, alguna capa impermeabilizante o una membrana impermeabilizante, y ya después va nuestro sistema donde se van a montar, que les digo puede ser
este lienzo de fieltro con las bolsas donde van las plantas, o algún sistema modular que va a tener algún sustrato confinado y tiene que tener su montaje. Idealmente va a tener un sistema de riego. Vamos a ver que los muros verdes, aunque usemos vegetación xerófita, no puede, su principal desventaja es que no puede sobrevivir sin riego. Forzosamente requieren riego artificial y por eso van a tener una huella hídrica mucho mayor. Y tiene que haber un dren, ¿no? Donde estemos lo que esté goteando a través de este sistema, tenemos que estarlo recopilando para no desperdiciarlo. Que bueno, en las que están en periférico, yo he visto que no tienen un dren. De hecho, luego uno ve que están chorreando los sistemas y hay unos que como que sí chorrean a las jardineras de periférico, que a mí se me hace ilógico o hipócrita tener sus muros verdes que están bastante bonitos y hay unas partes donde están muy bien cuidados, pero pues las jardineras que hay a lo largo de el camellón de periférico entre los carriles centrales y la lateral, pues es polvo, ¿no? Es tierra, está totalmente descuidado, erosionado, y bueno, uno tendrá que poner el sistema, tener bien el muro verde y tener bien también la jardinera, que nos va a dar mejores servicios y va a todos esos servicios que ustedes vieron que se ofrecían, no sé, decía que nos iba a dar esto, nos va a dar más esas jardineras. Y ese riego de ese DREP podría utilizarse este exceso de agua para regar las jardineras. En algunos sistemas, pues sí llega ahí, pero como no hay nada plantado, pues simplemente es un lodazal lo que hay. Y en otros yo he visto que se va el agua directamente a la calle, al asfalto, que es un desperdicio de agua. Entonces es muy importante tener una tarja, ¿no? Un sistema donde tenemos un dren y estamos recuperando el agua que cayó. Aquí hay otro esquema de los tipos de montaje. Está la pared, está la subestructura. Vamos a ver unas fotos de cómo se ve en realidad. Tenemos el sistema de contenedores modulares, el sistema del fieltro con sus bolsas, y estos van a ser los sistemas hidropónicos que suele ponerse en un bloque de lana mineral parecido a lo que vimos en la clase de envolvente térmica, ¿no? Se pone una lana, es parecido a, lo habrán visto ustedes en los centros de mesa, ¿no? Los centros de mesa y arreglos florales, como que hay unos bloques verdes donde se clavan las plantas, ¿no? Y ese bloque verde se moja y mantiene la humedad y eso hace que dure más, que dure fresca la planta más tiempo, ¿no? Entonces se pueden poner esos bloques verdes o poner como tal ya directamente lana mineral o alguna fibra de vidrio o fibra plástica, ¿no? Ahorita vamos a ver unas fotos de los diferentes tipos de montaje. El primero va a ser el montaje con fieltro, que quiero mostrarles primero las fotos para que vean más o menos cómo es. Supongo que lo habrán visto, o si la próxima vez que vean un muro verde, fíjense con detalle un poco atrás de las plantas. O sobre todo se puede notar en los muros verdes donde todavía son muy jóvenes, están recién puestos y las plantas no han crecido, o en los muros verdes que dejaron que se murieran, ¿no? Y se puede ver todo este sistema trasero, que va a ser justamente una estructura de aluminio, que es la que se va a montar y pegar con algún sistema de taquetes o alguna otra fijación a la pared, y sobre ese sistema de aluminio va a ir tensado este lienzo de fieltro. Y el fieltro es este textil, o sea, sería bueno, ideal que se los pudiera yo presentar en persona, pero no podemos por la clase en línea. Y el fieltro es un textil no tejido, no tejido, justamente. Es decir, no hay lo que se llama la trama y la urdimbre, ¿no? Que son los hilos que van continuamente cruzando en direcciones opuestas y se van entretejiendo entre sí. Esto está hecho más bien de fibras pequeñas, que pueden ser naturales, es decir, se puede hacer fieltro de fibra de coco o pues, artificial de plástico, que según yo la mayoría, los que suelen usarse pueden ser de algodón o a veces pues se usa que es como que reciclado, se recicla internamente en la fábrica textil, las fibras muy cortas, en vez de despreciarse, se hacen fieltro, o puede ser de plástico, ¿no? De nylon, poliéster, etc. Pero pues, lo ideal sería usar algo natural, ¿no? Entonces, se pegan, se ponen, se hace una capa donde están
todas las fibras se ponen de manera aleatoria y se le aplica presión y temperatura y humedad, y eso va a hacer que naturalmente se pegue la capa. Y dependiendo del grosor y de el tipo de fibra, pues puede tener una resistencia considerable. Y ese es el sistema que se utiliza para esto. Tiene al menos dos capas, una capa que es completamente continua y la otra que va a tener justamente estas bolsas donde se van a poner las plantas. Otra opción es que sean dos capas continuas y se hagan como con unas ranuras y ahí se meta la planta. En la bolsa se le puede poner una cantidad variable de sustrato hidropónico, a veces no se le pone nada, nada se pone la raíz de la planta, o se le puede poner un poquito de tierra, o un poco de fibra de coco, por ejemplo, y es sobre lo que va creciendo nuestra planta. A veces va a tener un sistema, de acuerdo a la tecnología y al fabricante, puede tener la facilidad para instalar un sistema de riego automático y ahí se puede ver el dreno, ¿no? Pesa poco, pero tiene poca resistencia de carga. El filtro es fácil que se rasgue. Por eso la capacidad de carga es poca, entonces no puedo poner más que plantas muy pequeñas y muy ligeras. También justamente va a ser muy fácil que se seque esto. La evaporación, la evapotranspiración va a ser altísima. Entonces el consumo de agua no va a ser enorme, la huella hídrica. Por eso a veces se critica mucho a los muros verdes o se dice que no son sustentables porque se pierde mucha agua por evapotranspiración. Yo, la alternativa que doy al respecto es que si estamos utilizando agua gris tratada o agua tratada fácilmente, si comparamos cuál es la otra opción de esa agua tratada, sería, o de esa agua residual, sería mandarla por el drenaje profundo, ¿no? Por los colectores, donde tendría que estarse bombeando y tendría que haber un consumo alto de energía para evacuar el agua de la cuenca del Valle de México. Mientras que si la disponemos por evapotranspiración, es menor el consumo energético y estamos manteniendo el agua dentro de la misma cuenca en vez de mandarlo a otra cuenca. Y podemos generar enfriamiento evaporativo. Pero sí, si usamos agua potable o incluso agua de lluvia que se le puede dar otro uso, no va a ser tan bueno la sustentabilidad que va a tener nuestro muro verde. Es problemático cuando todavía están inmaduras las especies o cuando se mueren, se ve bastante mal. También a veces es problemático cambiar las plantas. Y si no podemos poner plantas que se fijen muy fuertemente al fieltro o que empiecen a extender sus raíces, porque lo que va a pasar es que si se muere una planta, para retirarla más bien voy a tener que cortar el fieltro y al cortar el fieltro a lo mejor corté las raíces de las plantas de junto y por querer cambiar una planta se van a morir todas las de junto, ¿no? Y esto lo que se suele hacer con el filtro es que se pueden grapar fácilmente. Es la forma de montaje que se suele utilizar. También a veces va tensado completamente o a veces tiene una placa, una lámina que puede ser de metal o puede ser plástica, que le va a dar una mayor resistencia en vez de tener que estar tenso. Va a hacer que sea más difícil que se rasgue. Y aquí hay otro ejemplo. Este es un ejemplo de gran escala en una bodega industrial, donde pues sí es un fieltro de un grosor considerable por el tamaño que va a tener, ¿no? Pero entonces se puede aplicar a diferentes escalas del sistema y bien cuidado, es bastante estético, pero sí tiene ese problema de un alto consumo de agua. El siguiente sistema que vamos a ver va a ser el sustrato mineral, donde vamos a tener justamente este sustrato también hidropónico, pero mucho más grueso. Y vamos a tener un tipo de material como la fibra de vidrio o la fibra de roca que la vimos en la clase de envolvente térmica, que va a tener una gran capacidad de retención de agua. Mientras en el otro, cuando lo usamos como envolvente térmica, cuando lo usamos como aislante, queremos evitar que se moje, que esté saturado y por eso hacíamos lo de la barrera de vapor y analizábamos el flujo de vapor a través de la pared. Aquí la idea es aprovechar la capacidad de retención de agua, que mantenga una gran cantidad de agua, entonces reducir las necesidades de riego y reducir considerablemente la evapotranspiración. Aún así hay sistemas híbridos de fieltro con sustrato mineral o fieltro confinado, con contenedores, etcétera. Vamos a ver unas fotos. Hay un tipo de sustrato mineral que le llaman la espuma polimérica, que es como una fibra de vidrio, pero en vez de ser de vidrio, es de plástico.
Pero bueno, eso va a estar generando constantes microplásticos en el agua que tengamos en el dren y pues reciclarlo va a ser difícil, ¿no? De hecho no se va a poder reciclar porque va a tener materia orgánica mezclado, va a estar medio degradado, entonces se va a tener que mandar, bueno, se podría mandar a incineración, que es medianamente aceptable, pero aquí no hay incineración en nuestro país o en la Ciudad de México, entonces tendremos que mandarlo a el relleno sanitario. Aquí está la fuente, es un sistema modular con sustrato mineral, que tiene unos módulos, unas cajas de plástico donde abiertas de un lado y tiene nuestra estructura donde se van a ir montando como ese, como, sí, o sea, se monta de arriba hacia abajo y ya queda fijo nuestro módulo, entonces puedo retirar y poner módulos y también puede ser la misma idea que decíamos con las hidromacetas. Puedo tener en el vivero el módulo que madure la planta en el módulo y ya nada montar el módulo, en vez de tener que poner plantas inmaduras directamente en nuestro sistema. Y justamente dentro de este módulo aquí se ve la capa de la lana mineral, de la lana de roca, o la fibra de roca, que es lo que nos está diciendo. Y justamente en la fibra de roca se van a hacer ranuras y ahí se va a meter la planta. Este es el sistema híbrido, esta va a ser la fibra de vidrio. Esto está en Estados Unidos, entonces se pone la fibra de vidrio pegada a nuestra subestructura, se le engrapa el fieltro y se hacen ranuras. Y esas ranuras se mete hasta el sustrato de la fibra de vidrio, la planta, la raíz de la planta. La ventaja que va a tener es que el fieltro nos va a funcionar como confinamiento y va a permitir una mayor homogeneidad en el riego en todo nuestro sistema. Y aquí lo pueden ver de lado cómo se están colocando las plantas. Y se pueden ver ahí justamente las ranuras si se fijan con atención. El siguiente sistema que vamos a ver va a ser el montaje con contenedores. Entonces, con contenedores, pues va a ser fácil, básicamente este sistema. Pero este es un sistema con contenedores hidropónico. También van a haber sistemas con un sustrato nutritivo. Dijimos que hidropónico, pues puede ser vidrio, puede ser roca, puede ser fibra de coco, hidrogeles, estas fibras minerales, cualquier cosa que no le dé nutrientes a través de la materia orgánica a nuestra planta. O si es orgánica la materia que tiene, pues es algo que no se puede degradar fácilmente. También a veces se utiliza la corteza de árbol, pedazos de corteza o de acerrín, por ejemplo. El sustrato nutritivo, por ejemplo, es la tierra normal, que tiene una fase mineral y una fase orgánica, o la composta, que es principalmente orgánica. Entonces, se ponen en contenedores o macetas, ¿no? Hay sistemas que se ven más como un muro verde extendido, para decir que no, si uno no sabe las tecnologías, no lo podría distinguir fácilmente de esto, o hay otros que se ven como macetas como tal, ¿no? E igual los contenedores necesitan tener alguna subestructura que nos permita anclarlo a la pared. Ya vimos que hay sistemas desde poner unas cuantas macetas en la pared, o algunos sistemas de contenedores que se ensamblen, que ya tengan incluido un sistema de riego, con una subestructura muy específica, ¿no? Tiene bajo consumo de agua o sea, bajo comparado con los sistemas de fieltro, ¿no? O los de lana mineral. Eh, pero va a pesar considerablemente más, ¿no? También no todas las especies de plantas pueden soportar un sustrato hidropónico. Algunas forzosamente necesitan sustrato nutritivo, entonces nos da una mayor amplitud de plantas, o no todas pueden tener un sustrato hidropónico de unos cuantos milímetros de espesor. Entonces, a lo mejor necesitan un sustrato hidropónico más grande para tener unas raíces más extendidas. Entonces, con contenedores puedo tener una mayor variedad de plantas que puedo poner. También los contenedores por sí mismos pueden ser estéticos, entonces si se llegan a morir las plantas, no afecta tanto, no hay tanto problema. Pero pues de acuerdo, o sea, la cubierta vegetal puede ser menor, que es lo que yo les decía. En este la cubierta vegetal es bastante grande, en este otro sistema de filtro la cubierta vegetal también es bastante grande. No es qué densidad de plantas por metro cuadrado hay, a eso nos referimos con la cubierta vegetal. A lo que me refiero con que puede tener una menor cubierta vegetal es en este caso de contenedores, que son como las macetas específicas, si tienes un montaje particular, pero bueno, son macetas, ¿no? Estas no son tan estéticas, pero hay otras en las que si se murieran las plantas, no hay tanto problema. Y podemos poner aquí plantas que no sean capaces de crecer verticalmente, como forzosamente tenemos que ponerlas en este sistema.
Ahorita les voy a mostrar otras fotos de sistemas de contenedores cuando hablemos del sustrato confinado. Ya nos vamos a ir al sustrato confinado cuando tengamos un volumen considerablemente mayor de sustrato, que puede ser aquí, les estoy dando varios ejemplos de hidropónico, y dijimos también gravilla, la perlita, que es un material, vermiculita, que también se puede usar para aislamiento, o astillas de madera, que era lo que les decía de la corteza, o también puede ser nutritivo. Y necesitamos, como ya va a ser un talud vertical de sustrato volumétrico, necesitamos algo que lo pueda confinar o contener. Una opción interesante, por ejemplo, es utilizar cajas de malla, utilizar los muros gaviones, que es bastante la idea. O sea, el muro gavión confina las piedras o las rocas en varios niveles de manera vertical. Se puede utilizar sistemas reciclados como las cajas de plástico para verduras y refrescos, que tienen huecos. Entonces, eso permite que puedan crecer las plantas por ahí, por ese lado, ¿no? También se puede utilizar la celosía, o pues ya módulos muy particulares o creados específicamente para eso, como lo que tenemos nosotros en esta imagen. Entonces, ahorita les voy a dar algunos ejemplos de eso. Y el problema que puede tener, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y eso hay que estudiarlo específicamente, es que en sismos puede haber liquefacción del sustrato. Y al haber liquefacción del sustrato, se nos podría salir, caer, e incluso a lo mejor que el sustrato, como está bien confinado, no se sale, pero por el movimiento la planta se desenraiza y cae. Entonces, eso hay que, más bien, para poder utilizar sustratos confinados en lugares como la Ciudad de México, necesitamos un sistema que se sepa que va a poder resistir esta situación que puede haber. Y esto va a tener un peso considerable, pero incluso en estos casos puede llegar incluso a ponerse arbustos y árboles pequeños. O sea, sí hay, creo que no tengo ninguna imagen aquí, pero sí hay casos en los que se han puesto eso. Que eso ya es más por vanidad, ¿no? Porque sí el peso que va a tener es bastante importante. Y ahorita vamos a hablar de la salinización y del lavado de nutrientes. Justamente esto podría ser una caja de verduras. En este caso, no se ve, a lo mejor sí es un sistema reciclado así. O sea, si son las cajas de verduras que son en las centrales de abastos, podemos tener, a lo mejor tiene una parte hueca, entonces podemos montarlas por esa parte hueca, también están hechas para poderse montar una sobre otra, o poder poner algún tipo de confinamiento, alguna malla en esa parte, ¿no? Entonces ya el volumen que podemos tener de sustrato es considerable, y las plantas pueden ser bastante más grandes. Este es el ejemplo de la celosía. Este es uno que está instalado en Ibiza, en España, y aquí está el detalle constructivo, ¿no? Entonces la celosía tiene una cierta inclinación para favorecer la retención de agua, también tiene un sistema de drenaje automático, y aquí lo estamos analizando. Creo que aquí había un antro, y esto era un edificio de departamentos. Entonces, la celosía, aparte de darle aislamiento a este edificio y evitar el calor intenso aquí adentro, va a reducir el ruido que se está pasando de un lado a otro, que también es lo que nos pueden dar los muros verdes. Eh, y pues justamente este es el sistema. Esta celosía es atractiva aunque no tuviera plantas, por eso es bastante resiliente entre la muerte de plantas. Y como pueden ver, se están utilizando también plantas suculentas para instalarlo. Mm, Otro sistema, este sí es un confinamiento parecido a este, por eso le digo, no sé si es como una caja de refrescos o de verdura reutilizada, o es un sistema hecho específicamente, y que en esta cara, o sea, por todo lado tiene este plástico con entramado, con agujeros, y en el frente va a tener un sistema híbrido donde va a tener un fieltro donde se van a hacer ranuras y por el que van a crecer las plantas. Entonces le digo que se pueden hacer sistemas híbridos de muchas maneras, y tiene obviamente su subestructura específica para poderse montar. Y este sistema específico, así es como se vería, ¿no? Esta es una instalación en Malasia donde podemos ver que puede ser bastante frondoso y bastante atractivo. De hecho, uno a simple vista no puede realmente distinguir qué tipo de sistema de montaje tiene. Tiene que acercarse a la orilla para ver más o menos cómo están montados. Por eso también no es tan fácil ir a ver un muro verde y aprender lo que está eh, sucediendo. Eh, Ahora sí, hablando también del problema de la impermeabilización, va a depender mucho del tipo de montaje que tengamos. El problema que tenemos contra las fachadas vegetales es que en las fachadas vegetales
únicamente tenemos una planta y la planta puede estar o pegada o separada. Aquí tenemos sustrato pegado a la tierra y ese sustrato, aunque sea el fieltro, va a estar continuamente húmedo. Entonces la cantidad de humedad que vamos a tener pegada a la pared va a ser muchísimo mayor. Opciones que se dan suele ser a veces tener un sistema con contenedores que esté cerrado por atrás y que esté separado varios centímetros de la pared. Eh, o pues simplemente poner impermeabilizante, ¿no? Una capa de impermeabilizante que igual como no se va a ver, no tiene que ser algo tan estético. O se puede poner también una geomembrana que esté evitando el flujo de agua de un lado a otro. También va a depender si podemos poner la ventaja que no es tan fácil hacerlo con las fachadas verdes y tampoco con el muro verde, perdón, tampoco con las azoteas verdes, es que el muro verde puede ir en exterior o en interior. Hasta el momento no les he puesto ninguna foto en interior, pero también se pueden instalar muros verdes en interior. En interior sí vamos a tener que tener mucho cuidado con la humedad, entonces ahí sí es muchas veces obligatorio impermeabilizar. Afuera va a depender del espacio que tengamos. Donde sí hay que tener mucho cuidado que sea estanco, que no esté habiendo infiltraciones, es en el dren, porque ahí sí vamos a tener un cierto volumen de agua donde puede estar chorreando continuamente. La irrigación, ahí sí es lo que les digo. O sea, también idealmente vamos a buscar escoger plantas xerófitas, locales, nativas, pero aunque tenemos esas plantas que tengan bajo consumo de agua, como la evapotranspiración es muchísimo más alta que en una azotea verde, no puede haber un muro verde sin irrigación. Y de hecho, la principal causa por la que van a fallar los muros verdes, o el principal problema de mantenimiento, es una irrigación adecuada que va a llevar a una muerte de plantas y que sea se vea bastante mal nuestro muro verde. Y justamente al tener irrigación activa, pues el consumo de agua y la huella hidrológica azul, perdón, va a ser importante. Entonces, los beneficios hidrológicos que nos va a dar va a ser menores o va a ser prácticamente nulos. Por eso, ese es de los principales problemas. O sea, los principales problemas que va a tener los muros verdes van a ser tres. Va a ser el costo bastante alto de instalación. Un mantenimiento muy alto, que en las azoteas verdes puede ser mínimo el mantenimiento, no hay que estarlo regando, a lo mejor solamente una vez al año o dos veces al año hay que ir a hacerse deshierve, poda que decíamos, pero esto va a tener un mantenimiento importante y continuo, que bueno, para las empresas que los instalan es una ventaja, ¿no? Porque van a tener una fuente de ingresos continua, ¿no? Pero para el cliente es un mantenimiento, un costo operativo que hay que considerar. Y el tercer problema va a ser el alto consumo de agua. Que les digo, si se usa agua reciclada, no hay tanto problema y se está viendo como una forma de disposición final del agua para cerrar el ciclo hidrológico. Pero sí hay que buscar formas de reducir el consumo de agua, teniendo a lo mejor un sustrato que tenga una mayor capacidad de retención, que sea un poco más volumétrico, más grueso, es decir, no usar filtros tan delgados, tener sistemas de irrigación automáticos que sean controlables a distancia, pero sobre todo en sistemas ya más grandes puede ser alto, puede ser considerable ese costo. Y también tener sistemas de riego específicos que gasten muy poca agua, como ya les he mencionado, el sistema por capilaridad o por goteo. Eh, También va a haber un problema importante de la nutrición de las plantas. Es un ciclo muy interesante esa ecología que tiene el suelo, donde ustedes ya leyeron un poco acerca de la red trófica del suelo, que sobre todo vamos a aplicarla para saber cómo funciona el compostaje. En la siguiente clase no solamente vamos a hablar de lo que muchas veces se dice, ¿no? De, ¿sabes qué? Tú pones materia orgánica, tienes que combinarla de tal manera y voilà, ¿no? En unos meses tenemos composta. Les voy a hablar no muy profundamente, pero justamente qué es lo que sucede. O sea, no se hace por sí sola la composta, son los microorganismos lo que la hacen. Y lo mismo, los microorganismos trabajan en simbiosis con las plantas para tener una salud adecuada. Entonces, las plantas van perdiendo follaje, van teniendo plantas que se mueren y caen. Y esa materia orgánica, que va a ser el humus, se va a ir descomponiendo y va a ser alimento para la microbiota. Y la microbiota va a generar materia orgánica que va a ser asimilable los nutrientes para las plantas y así se va cerrando el ciclo. Eso es necesario para tener plantas saludables. En un muro verde va a haber
pérdida, acumulación continua de plantas. Es decir, el agua se precipita y va a lavar, el agua lava esa cantidad de ciertos nutrientes. Pero en una azotea verde va a haber acumulación también. Como crece horizontalmente las plantas, cuando se muera algo va a caer sobre el mismo sustrato y la lluvia también va a traer ciertos nutrientes o los animales, los pájaros con sus excrementos, los insectos que puedan venir, polinizadores, etcétera. Va a haber esa acumulación, pérdida continua de nutrientes que nos va a dar un balance. En el muro verde no tenemos eso. Si la materia orgánica de la planta se muere, se cae, va a caer fuera del sustrato. No puede quedarse acumulada en esa parte porque esto es vertical. Y también la cantidad de pájaros que van a llegar a nuestro muro verde va a ser mucho menor porque no van a poder llegar a descansar y pararse. Van a tener que ser, pues, los colibríes que están volando continuamente y también la cantidad de polinizadores va a ser menor. Eso quiere decir, y también la precipitación no va a acumular nada, porque la precipitación va a caer así y va a lavar todo, no va a caer donde se acumula horizontalmente en el sustrato saturado. Por eso, sobre todo cuando hay sustratos nutritivos, es decir, tierra composta, va a haber un lavado progresivo de nutrientes hasta que nuestro sustrato se quede totalmente sin nutrientes y ya no pueda tener plantas con salud adecuada. Entonces, lo que se suele hacer en ese caso es poner granos de fertilizante de liberación prolongada que se van a mezclar con el sustrato, van a ser unas bolitas que con el agua poco a poco van a ir liberando lentamente los nutrientes. Otra opción va a ser recircular el agua para que justamente esos nutrientes que se laven los vuelva a poner, pero ahí hay un problema donde podemos irnos del lado contrario al recircular el agua. En vez de tener lavado de nutrientes, tener una acumulación, hiperacumulación de nutrientes, y al tener demasiados nutrientes vamos a aumentar la salinidad del sustrato y van a haber plantas que por ese exceso de salinidad se van a morir. Entonces también hay parte del criterio de selección de plantas es escoger algunas plantas que puedan resistir un cierto nivel de salinidad. O sea, no son plantas que van a poder crecer con agua de mar, pero pues sí con agua con un poco más alto, o sea, hay grados de salinidad. Pues es cuando tenemos sustratos nutritivos. Cuando tenemos sustratos hidropónicos, ya dijimos que forzosamente hay que proveer los nutrientes en el agua de riego. Entonces, si tenemos un sistema automático o a que lo reguemos nosotros con manguera, no sé, o con el sistema que sea, esa agua va a tener que tener disueltos ciertos nutrientes. Entonces vamos a tener que tener un buen sistema donde monitoremos cuántos nutrientes estamos proveyendo y cuántos nutrientes están cayendo en el dren para poder estar controlando cuántos nutrientes le estamos poniendo para no poner de más ni de menos. Entonces por eso les digo, necesito un sistema de control más automatizado, más complejo, que puede tener un mayor costo. Y justamente la aplicación de nutrientes a través del agua en los sistemas hidropónicos le vamos a llamar fertirrigación, o sea, irrigación y fertilización. Por eso, por el problema del lavado de nutrientes o de la acumulación de nutrientes y la salinidad, y por el peso, les decía yo que puede ser más conveniente tener sustratos hidropónicos en muros verdes, pero que en azoteas verdes no ganamos prácticamente nada con tener sustratos hidropónicos, y ahí sí nos conviene tener sustratos nutritivos. La ventilación y la iluminación va a ser importante. Pueden tener demasiada luz si están en el exterior las plantas y eso puede afectarles, o podemos ponerlas ante la sombra, pero sobre todo el problema de la iluminación adecuada va a ser problemático en muros verdes en el interior. Ahí sí va a ser muy raro que tengamos la iluminación adecuada. Ya ven que yo les decía que puede ser 100 o 1000 veces menor la cantidad de iluminación que hay en interiores que en exteriores, que en interiores tenemos 100, 200 luxes, mientras en exteriores podemos tener 200,000 luxes. Y las plantas les gusta la cantidad de luz de exterior, no la de interior. Entonces eso puede ser un problema importante, entonces algo que lo ponemos en un atrio o donde haya una cantidad de iluminación natural muy, muy alta, la mayoría de los muros verdes de interior no van a tener la cantidad de luz adecuada. Entonces necesitamos proveer luz artificial. Y ahí sí, no necesariamente es el mismo tipo de iluminación que usamos nosotros los humanos para poder leer, porque las plantas tienen
una respuesta fotosintética a diferentes longitudes de onda que no es igual a nuestra respuesta visual, que es la que digamos que tenían los lúmenes y los luxes de acuerdo a la visión fotópica y a la visión escotópica. Entonces es diferente y por eso para calcular la iluminación en plantas se utiliza algo que le llaman la radiación fotosintéticamente activa. Entonces ahí el diseño no se hace con lúmenes y con luxes, es con otras unidades que son, es parecido, pero es diferente, porque se comporta igual, ¿no? O sea, el cálculo es muy parecido, pero la unidad es diferente. Entonces sí, eso queda fuera del alcance de este curso, pero es importante hacer notar eso. Por otra parte, la ventilación es muy importante para el aire estancado, afecta a las plantas porque da las condiciones propicias para que salgan hongos y moho que van a ser patógenos. Entonces, hay que haber necesitamos una ventilación adecuada y en exterior va a ser difícil que no haya una ventilación adecuada, pero en interior, sobre todo por las características geométricas de nuestra habitación interior, puede ser problemático. Muchas veces, como se crea un microclima de mayor humedad y menor temperatura alrededor de las plantas, eso va a ser el motor para una ventilación natural, pero no siempre. O puede estar bloqueado ese motor de acuerdo a las condiciones geométricas del lugar. Entonces, muchas veces, o a veces va a ser importante tomarlo en cuenta, y si no va a ser posible tener ventilación natural, o si estamos teniendo ese tipo de problemas en nuestras plantas, vamos a tener que contemplar la ventilación artificial. Pero una ventilación artificial va a incrementar la evapotranspiración y va a incrementar el consumo de agua. Entonces hay que estar jugando con varios factores que a veces afectan el uno al otro. También la vegetación, igual que hablamos con las azoteas verdes, aquí no se puede colocar cualquier especie, tienen que ser especies que idealmente de manera natural crezcan en taludes o que sean plantas colgantes. Hay una gran diversidad, sobre todo de suculentas, especialmente crasuláceas, que tienen estas características, que van colgando. Hay una que le llaman cola de borrego, que es muy popular. También las biznagas les encanta crecer así en los taludes de las montañas, aquí en nuestro país. Y otra muy popular va a ser los helechos, pero los helechos necesitan una gran cantidad de humedad y no resisten mucho sol. Van a haber otras que son las epifíticas, que ahorita les enseño una foto para que vean qué son. Y ahí hay que considerar que si hay plantas de diferentes tamaños, vamos a crear microclimas, donde algunas plantas van a tener mucha sombra y otras van a tener menos sombra. Entonces podemos jugar con eso para variar las especies. También hay otros factores como que en el exterior, en las orillas de nuestro muro verde va a ser normalmente más alta la radiación, va a ser más alta la velocidad del viento y va a ser menor la humedad que va a haber dentro del microclima. Entonces tenemos que considerar eso para que no se nos sequen las plantas de afuera. Normalmente porque la irrigación es de arriba a abajo, va a haber mayor humedad en el sustrato abajo que arriba. Entonces abajo necesitamos poner especies que resistan un sustrato en condiciones de saturación. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones espaciales y sobre todo escoger especies perennes, porque si no, en invierno se va a ver el fondo del sustrato que es poco atractivo, ya lo dijimos. ¿Qué otras cosas? Esto ya se los mencioné. Hay que jugar con la paleta vegetal, planos de zonas y conceptuales, y que muchas veces cuando recién hay que saber bien qué esperar, ¿no? Es parecido como estos perros que se han vuelto muy populares en los últimos años, que son los Pomeranian, ¿no? Son bastante bonitos, son como unas bolas de pelos, y mucha gente, o sea, cuando son bebés, o sea, tienen 1 o 2 meses, son unas pequeñas bolas de pelo como de pelusa, y cuando son adultos, pues ya son bolas de pelos, pero de pelos más largos. Entonces, mucha gente los compra y al mes resulta que el perro está pelón. La gente que no sabe qué onda, se saca mucho, dice, pues, ¿qué perro conseguí, no? Eh, lo que es que se le cae la raza al perro. Pero lo que resulta es que justamente estos perros tienen una muda de pelo. Pierden el pelo a los 3, 4 meses, en lo que les sale la nueva capa de pelo que va a ser otra vez muy frondoso, muy volumétrico y ya va a ser este pelo largo. Pero si uno no sabe, se saca
mucho de onda y no sabe qué va a pasar cuando el perro está medio pelón. Entonces, algo muy parecido sucede con los muros verdes. El muro verde recién instalado no es muy estético porque son unas plantas de este tamaño y se ve todo el fondo del sustrato. Pero la estética, hay que saber que la estética, si se les va dando el mantenimiento adecuado, la estética mejora considerablemente. Cuando empieza a crecer musgo en el sustrato y se ve más verde, más café, como si fuera tierra, y las plantas crecen y tapan todo, y es más frondoso. Y el mantenimiento es muy importante, el mantenimiento es fundamental para que sea estético el muro verde y puede ser un costo muy alto, de acuerdo al tamaño que tenga el muro verde, y hay que considerarlo y hay que presupuestarlo, hay que poner las partidas adecuadas. Estas son las epifitas, son plantas aeropónicas, es decir, que obtienen la humedad del aire, que no necesitan tener las raíces en la tierra. Justamente esta planta no está como tal parasitando este tronco, las raíces no están entrando al tronco, como sucede con algunos otros parásitos. Realmente en donde se unen dos ramas, como que ahí cae un poco de hojas muertas y ahí están las raíces, pero realmente la humedad o los nutrientes que pueda tener es muy poco. Entonces, esto crece sobre todo en los bosques de niebla, en los bosques de lluvia, selvas tropicales, donde la humedad relativa es muy, muy, muy alta y la planta está absorbiendo directamente el vapor de agua. Entonces es un mecanismo interesante con el que cuenta. También el problema es que tienes que suelen ser caras y suelen ser delicadas. Entonces vamos a tener que controlar mucho las condiciones de humedad para poder implementar este tipo de vegetación. Y si no las conocen de este tipo, a lo mejor una vez que vayan a caminar al bosque, fíjense en los árboles o incluso luego en los parques hay y van a ver que luego el heno es un tipo de planta de este tipo. Esto yo creo que sí lo han visto, ¿no? Se ha vuelto muy popular en los últimos años, este tipo de plantas que uno en vez de echarles agua tiene que tener un aspersor y estarlas rociando así, ¿no? Y las venden ahora en todos los bazares y mercados, o bazares más bien, o mercados de artesanías como de Coyoacán y esas cosas. Eso es a lo que me refiero. El diseño es muy importante, ya les dije, jugar con los diferentes tipos de especies de acuerdo a las diferentes zonas y tener algún cierto tipo de narrativa o algo que sea estético, artístico, ¿no? Y ya pues más o menos así es como se va a ver. Les digo, realmente bien cuidados, son bastante atractivos y bastante frondosos. Pero pues sí, cuando recién se plantan o recién se instalan, se van a ver más o menos así. Uno dice, oye, aquí hay unos huecos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Pero como ven, 3 meses después ya se ve totalmente cubierta esa zona y ya crecieron mucho, mucho las plantas. Como ven, necesita cierto nivel de iluminación artificial y justamente requiere este mantenimiento, ¿no? Si ya es un muro verde, si es un muro verde que más cubre la pared de una habitación, pues sí yo puedo darle a lo mejor una escalera a mantenimiento, pero si no, eh, pues ya hay que tener estas hamacas que se estén descolgando y obviamente el costo de esto es alto y hay que considerarlo. Pero bueno, es parecido al costo que se tiene que tener para limpiar las ventanas de afuera en estos edificios con sus muros de cristal, ¿no? Tampoco es algo que no exista, o sea, algo que no se conozca. Mm, y bueno, estos son los conceptos principales o los tipos principales de muros verdes y ahora les voy a platicar de algunas aplicaciones novedosas o innovadoras que no están muy desarrolladas, pero a mí me parecen unas soluciones muy, muy interesantes. Entonces, una posibilidad va a ser utilizar los muros verdes para tratar aguas grises. Eh, Vamos a ver una imagen y ahorita revisamos por si se me pasa explicarles algo. Tiene que ser un sustrato volumétrico, tiene que tener interconexiones entre sí para que el agua vaya entrando por arriba y vaya viajando entre las diferentes zonas con un gran tiempo de retención. Y obviamente el agua con la que la vamos a regar van a ser aguas grises y va a salir agua limpia. Entonces, realmente es un sistema de tratamiento de aguas residuales por humedales. Entonces, necesitamos plantas riparias. Obviamente no va a estar inundado aquí, porque no queremos ver aquí un charco de aguas grises, pero sí va a estar totalmente saturado el sustrato. Necesitamos plantas, les digo, riparias o de transición que puedan resistir ese sustrato altamente saturado. Eh, Justamente también las plantas necesitan tener ciertas características porque no es como tal la raíz de la planta la que hace el tratamiento, sino que son los microorganismos que crecen sobre el sustrato y alrededor de la raíz. O sea, bueno, más que sobre el sustrato, dentro del sustrato.
justamente va pasando el agua y se hace esta mucosa donde están todas las bacterias y va pasando el agua por ahí y van comiendo la materia orgánica. Es una muy buena idea de infraestructura verde porque nos va a proveer con ese enfriamiento evaporativo, vamos a disponer un poco del agua a través de la evapotranspiración, vamos a ralentizar el agua aumentando el tiempo de retención y además, que era lo que hacemos con el biofuel, vamos a transportar el agua. Entonces, tratamos el agua mientras la estamos moviendo de un sitio a otro. Entonces, en un edificio, en un rascacielos, a lo mejor puedo tener en varios pisos estos sistemas que se complementen con las bajadas de aguas grises. Puedo tener mi drenaje, mis bajadas de aguas negras, mis bajadas pluviales y tener mi bajada de aguas grises, que va a ser un sistema de humedal vertical. Han habido muchos desarrollos a lo largo de los años, no es algo nuevo, pero ha sido aterrizado principalmente en Suecia por Folke Gunther, y por eso se llama la Folke Wall. Ok, pues principalmente lo que quería comentarles de esta solución novedosa o innovadora que puede proveernos de muchos más servicios ambientales y tener esta idea de la infraestructura verde multifuncional. No solamente va a ser estético. Y la otra idea va a ser la climatización. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una forma de enfriamiento evaporativo en la que se pasa el aire seco y caliente a través de la vegetación, o que puede ser a través de un árbol, de arbustos, o incluso de una pared saturada pero muy porosa, de una fuente, que era lo que se hacía en los desiertos en los países árabes, de una fuente que esté sacando el agua así, o incluso a través de un espejo, o sea, sobre un espejo de agua. Entonces, eso va a aumentar la humedad relativa del aire y por esa conversión de calor sensible a calor latente, se va a bajar la temperatura de bulbo seco del aire. Entonces, estamos climatizando y alcanzando el confort humano, aumentando la humedad relativa y disminuyendo la temperatura. Entonces, es una forma, y de hecho hay unos aires acondicionados que funcionan específicamente por enfriamiento evaporativo. También dijimos que las plantas, aunque no filtran el aire como tal, pues sí pueden guardar en sus hojas ciertas partículas pequeñas y mejorar la calidad del aire. Entonces, se ha propuesto implementar esto con los muros verdes y es justamente este sistema. Entonces, en el retorno o en la salida de nuestro sistema de ventilación mecánica, forzar el aire que pase a través del sustrato y de la vegetación. Es justamente el calor que generamos por nuestras cargas sensibles y latentes internas y externas a través de las paredes. Podemos climatizarlo o nada, tener ventilación y justamente al pasar por aquí se va a generar el enfriamiento evaporativo. Esto sobre todo nos va a funcionar en lugares con bajas humedades relativas, porque recordemos que nosotros aportamos cargas latentes. Si aportamos carga latente, normalmente tenemos que hacer justamente el enfriamiento con condensación para reducir la humedad del aire. Si no hacemos eso y aportamos carga latente y carga latente aquí, aumentando la humedad, pues puede ser realmente opresiva la cantidad de humedad relativa. Y bueno, aquí hay otro esquema de cómo entraría el ventilador. Tenemos una cámara de aire y esa cámara de aire va a hacer que el aire haya difusión a través del sustrato y a través de la vegetación y justamente vamos a bajar la temperatura y aumentar la humedad relativa. Pero eso va a incrementar considerablemente el uso de agua de nuestro sistema. Entonces, todavía hace falta hacer muchos estudios muy detallados y muy cuidadosos para ver si realmente en un análisis de ciclo de vida es conveniente esto o simplemente es una idea que sobre papel parece bien, pero ya que la apliquemos no es muy sustentable en realidad. Y la última aplicación van a ser los huertos verticales, que les digo, desde hace siglos también se aplica la de poner sobre una pared macetas y poner sobre esas macetas plantas comestibles, zanahorias, cebollas, hierbas aromáticas y producir alimentos en su propio jardín. Entonces ya lo hablamos en la clase pasada, que o sea, eso produce unos alimentos de manera local, reducimos costos y podemos eliminar desiertos de alimentos. No es muy buena idea hacerlo en un muro muy grande porque te puede necesitar la hamaca para poder alcanzar los alimentos. No tiene sentido. Tiene que ser algo que pueda alcanzar uno, cuando mucho, con una escalera pequeña. Y hay que tener cuidado de no confundirlo con la agricultura vertical, que ahorita les muestro una foto, ¿no? Entonces, esta es la idea de los huertos verticales. Hay plantas que nos dan alimentos que son trepadoras,
como los, bueno, son rastreras, pero se pueden convertir en, o sea, rastreras que es, va moviéndose así horizontalmente, pero se puede convertir en trepadora, como muchas especies de calabazas y el jitomate. De hecho, justamente esa es la idea de la milpa tradicional, ¿no? Se planta el maíz sirve como un medio de crecimiento para la planta trepadora que va a ser el frijol, y la calabaza se va a utilizar como planta rastrera que va a crecer horizontalmente. Entonces, el maíz nos permite hacer el crecimiento vertical del frijol. El frijol tiene unos nódulos especiales donde hay unas bacterias que se llaman nitrobacter. Y el nitrobacter tiene la capacidad de absorber nitrógeno del aire, entonces es un fertilizante natural. Y por otro lado, esta cubierta horizontal va a disminuir la evapotranspiración y va a eliminar o mitigar el crecimiento de hierba mala. Entonces, es un sistema totalmente resiliente e integrado, y por eso se ha desarrollado a lo largo de milenios. Podemos cultivar lechugas aquí en este sistema de muro verde, tener estos sistemas de contenedores verticales, hay muchas posibilidades. Este está muy interesante porque es un sistema de bajada pluvial, pero a través de la bajada pluvial va pasando a través de estas plantas que nos vamos a comer eventualmente, y después también está desconectada la bajada, cae a esta otra maceta. Entonces ya estamos combinando diferentes sistemas, que por el contrario lo que le llaman como granjas verticales son estos sistemas altamente tecnológicos, donde tenemos unas estructuras verticales, diferentes tarjas en diferentes niveles, cada nivel tiene su propio sistema de riego, su propio sistema de iluminación, su propio drenaje y un control de las condiciones ambientales muy detallado. Obviamente hasta el momento solamente se pueden cultivar lo que le llaman microgreens, como germen de trigo, germen de soya, lechuga, col, etcétera. Todavía no podemos cultivar maíz con eso. Y en la actualidad sigue siendo, aunque ahorran un 90 y tantos % de agua, sigue siendo mayor el consumo energético que lo que se ahorra. Entonces no se ha logrado hacer negocios o empresas que logren hacer esto a gran escala de manera rentable. Bueno, ese es el tema, ese fue el tema de infraestructura, de muros verdes. No sé si